Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días y feliz domingo, amigos de Café de Economía. Otro domingo más, ya el tercero de esta nueva temporada en el mes de septiembre, cuando ya estamos todos asentados. Supongo que estaréis ahora que son las 9 de la mañana, pues a puntito de tomar el café con un croissantcito y escucharnos porque vamos a hablar de un tema interesante. El pasado 15 de septiembre se puede decir que prácticamente ha finalizado la temporada fuerte, tanto de venta como del inicio de alquiler de viviendas en España. Y todo parece indicar que los datos dicen que la demanda de alquileres ha bajado, mientras que por contra la oferta y demanda de viviendas pues ha crecido bastante. De todo ello vamos a hablar con nuestros contertulios habituales. Os voy a recordar que tenemos a Miguel Ángel Paniagua, que es portavoz del Tribunal de Cuentas y también de portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados. Tenemos a Esther Brío, que es profesora de la Universidad de Salamanca con su especialidad de Economía y también senadora en Madrid. Y por otra parte a José Vicente Marí, que es el portavoz de Presupuestos del Senado. Con ellos vamos a hablar un poco pues, de cómo está el tema de la vivienda, los alquileres, los contratos, qué pasa también con los desahucios y todo ese tipo de cosas. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días, Eugenio. ¿Cómo veis que ha evolucionado el mercado tanto del alquiler como de la vivienda en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que se puede decir que al finalizar el verano prácticamente se empieza una mínima normalidad, pero por lo menos se tiende a que ya todo empieza a ser normal, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de actividad de compraventa de viviendas, alquileres y demás? Todo parece indicar que los alquileres han bajado, mientras que los precios de los alquileres parece que están subiendo. Pero ¿qué datos tenéis? Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué me puedes decir de cómo está el sector? Bueno, en el caso de la compraventa de viviendas se está recuperando bastante bien después del parón un poco que hubo durante la pandemia, y que es lógico porque había un parón económico general. La falta de movilidad y todo esto pues impidió, sobre todo en los destinos turísticos, pero también en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, ¿no? Porque la gente, salvo algunas personas que intentaron cambiarse de casa e irse a zonas rurales o a zonas más abiertas donde pudieran salir más al campo y tener un poco más de libertad de movimientos, lo normal es que la gente haya estado parada porque tampoco sabías qué iba a pasar al final con tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el mercado de viviendas se está recuperando muy bien. Los últimos datos que se han publicado hablan de una muy buena recuperación. No así el caso del mercado del alquiler,
que, claro, que es un mercado en el que hay muchísimos problemas de regulación, hay muchísimos mensajes por parte del gobierno muy negativos sobre el mercado del alquiler, y eso está desincentivando lógicamente el alquiler o la puesta en alquiler de viviendas y por tanto el alquiler. Hoy mismo os puedo decir que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que sería el antiguo Ministerio de Fomento, del que depende el mercado de la vivienda, la señora Sánchez, que curioso apellido, ha dicho que ellos, la propiedad privada, concretamente ha dicho, el derecho a la propiedad privada no es nuestro modelo, un modelo que es constitucional. Madre mía. Pues para esta ministra del Gobierno de España, este no es su modelo. ¿Pero se ha leído la Constitución la ministra o no se la ha leído? Pues no lo sé, desde luego. Porque el derecho a la propiedad privada es uno de los elementos importantes de la Constitución. Juró ante ella su cargo, se supone, o prometió. O sea que es un poco curioso que haya dicho esto hoy en el Congreso de los Diputados, en la Comisión y es socialista, ¿no? La ministra, ¿no? Sí. Madre mía, el PSOE no es de la parte de Podemos, es de la parte socialista, o sea que. Madre mía, lo que ha cambiado el Partido Socialista. Así estamos. Es muy complicado que un mercado como el del alquiler acabe desarrollándose cuando se habla de este tipo de cosas. Luego comentaremos datos de desahucios de ejecuciones hipotecarias, etcétera, que son terribles. Ahora, aprovechando la presentación, os voy a hacer unas preguntas y luego, si os parece, entramos en tertulia. Pero, Esther, uno de los problemas que tiene el mercado de la vivienda, especialmente en el alquiler y también de alguna otra forma en el mercado de compra-venta, es el tema de la inseguridad jurídica que se produce para los propietarios, teniendo en cuenta que el gobierno quiere limitar los precios del alquiler. Por otra parte, resulta que se producen ocupaciones y el gobierno no da una solución al hecho de las ocupaciones, sino que genera más problemas a los propietarios. Y hay que decir que en España el propietario que tiene viviendas no es un fondo buitre, en muchas ocasiones son personas humildes que han invertido en una vivienda, incluso gente jubilada que tienen las viviendas como un modo de vida para tener un sobresueldo a esa pequeña jubilación que tiene a lo largo del mes, ¿no? ¿Hasta qué punto está influyendo estos problemas de los contratos de arrendamiento, de la inseguridad jurídica, de los ocupas, etcétera, 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 para que el mercado de la vivienda de alquiler, en este caso, esté limitado? Pues yo creo que precisamente este grupo de propietarios, ¿no?, al que te estás refiriendo, este grupo poblacional, que en muchos casos coincide con los oyentes de este programa, a los que, como me estrené hace 15 días y no conocía el apoyo que recibimos en redes y he estado viéndolo de cerca, pues quiero darles las gracias por estar ahí apoyándonos y dándonos ánimos para seguir. Pero efectivamente, digamos que el ciudadano medio pues son personas normales de renta media que en algunos casos su ahorro lo han invertido en vivienda, unas veces vivienda habitual, otras veces segunda vivienda, que en términos legales de cara, por ejemplo, a ocupación se sigue considerando como vivienda habitual, aunque sea la segunda vivienda. Y lógicamente la situación que se produce desde que Podemos llega al gobierno es tremenda de cara a ese ataque directo al que se refería Miguel Ángel, que es el ataque directo a la propiedad privada. Lo que pasa es que en España, más que en muchísimos países, ese ataque precisamente a la vivienda es mucho más peligroso, porque si os dais cuenta, España es uno de los países que se caracteriza porque el español quiere tener su casa y quiere dejar su casa a sus hijos. De verdad, la vivienda es un bien esencial y básico dentro de las decisiones financieras que toma un español a lo largo de su vida. Así es, Esther, cosa que no sucede en otros países de Europa, dígase Francia, dígase Alemania, dígase Bélgica, que en donde se concentra más el hecho de que las familias viven en pisos de alquiler que no en propiedad, porque generalmente los pisos en propiedad en distintos países europeos son tremendamente caros. Ahora, José Vicente, tú que tu isla de Ibiza nos has arrebatado el primer puesto a San Sebastián como lugar más caro de España, lo cual eso quiere decir mucho.
¿Qué está pasando en las Islas Baleares con el tema de la vivienda? Que, por ejemplo, creo que la presidenta Armengol no está de acuerdo con los pisos turísticos, y que incluso aunque los tribunales hayan dictado alguna sentencia a favor de que puedan funcionar los pisos turísticos, parece ser que el Ayuntamiento de Palma los quiere prohibir y ahí va a haber un conflicto brutal. Bueno, es un tema complejo, ¿eh? Yo creo que el tema de vivienda en nuestro país es complejo por algunas razones. Ahora Esther apuntaba una razón cultural, ¿no? Apuntabais, en el sentido de que la vivienda ha constituido un bien de ahorro también para los españoles, ¿no? Es la primera inversión que muchos hacen de sus ahorros, ¿no? con la vivienda, y la pretensión de tener una vivienda en propiedad, pues antes que inclinarse por el mercado de alquiler, yo creo que tiene un peso cultural en nuestro país de muchos años, ¿no? Y en Baleares, evidentemente, pasa lo mismo, y se añade también una tensión, un mercado muy tensionado, porque la vivienda no solo se utiliza como un recurso residencial, sino que se utiliza también como un recurso turístico, ¿no? Y entra dentro del mercado dentro del mercado turístico, ¿no? Porque también se han producido cambios en el mercado turístico, ¿no? Tradicionalmente pues eran los hoteles los que recogían a todos los viajeros y a todos los turistas, pero poco a poco eso ha ido cambiando, pasó a las villas en suelo rústico, ¿no? A los chalets, a los apartamentos, y hoy ya también con diversas plataformas de comercialización, pues se comercializan pisos en residencial sin ningún problema, ¿no? Eso afecta tanto al mercado de compra como al mercado de alquiler, porque es evidente que se obtiene mucho más rendimiento alquilando tres meses turísticamente que alquilando un residencial para todo el año, que hacer un alquiler residencial para todo el año, ¿no? Y eso hace que se tire de los precios hacia arriba, ¿no? Porque el rendimiento y la rentabilidad que se obtiene alquilando turísticamente triplica, cuatriplica lo que puedes hacer alquilando conforme a la legislación de arrendamientos urbanos y conforme al arrendamiento un año. Pero yo, si me permites, y antes de profundizar en eso, y porque tenemos muchos telespectadores en Miami y en Hispanoamérica, y me gustaría poner en contexto lo que ya hemos dado una clave, ¿no? Una cuestión cultural de los españoles de invertir en vivienda en propiedad, ¿no? Pero poner en contexto toda la cuestión inmobiliaria de nuestro país, ¿no? Que arranca desde hace muchísimos años, ¿no? Hemos tenido una falta, Miguel Ángel se refería a ello, una regulación muy compleja en materia de vivienda. Ha sido muy complicado poner suelo poner suelo en el mercado, abaratar el precio del suelo, por lo tanto que se abarate el precio del producto final, que es la vivienda. La ley de arrendamientos urbanos, ya desde la regulación del 46 en la dictadura y con la ley de arrendamientos urbanos del 64, fue muy restrictiva. Eso generó... Hasta que salió la ley Boyer, que prácticamente liberalizó un poco el hecho de poder subir las rentas y los alquileres a los inquilinos, porque hasta entonces era absolutamente casi imposible, muy especialmente con las rentas antiguas, ¿no? Decreto del 85, Boyer, ministro socialista, liberalizando el mercado, porque la ley del 64 era muy restrictiva y ¿qué hacía? Pues que al final el propietario no reinvertía en la vivienda porque obtenía unas rentas muy bajas, ¿no? Esto es el kit de la cuestión cuando Podemos dice que hay que topar rentas de alquiler. Usted está proponiendo que volvamos los arrendamientos de renta antigua, que generó un problema en este país. Al mismo problema que generó el franquismo con la vivienda, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hay que poner en contexto, ¿no? Una ley franquista muy restrictiva,
un decreto de liberalización, el decreto Boyer del 85, del Partido Socialista, ojo, y luego vino la ley del 94, que ya regularizó la situación, ¿no?, que es la que tenemos vigente, y ahora el Partido Socialista, de la mano de Podemos, nos quieren devolver a la ley franquista, a la regulación de las rentas franquistas, ¿no? Lo que es paradójico, lo que es muy paradójico, y además es muy perjudicial, como sabemos, por las experiencias de otros países en el ámbito internacional y ya por las experiencias, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, que en Cataluña se aprobó la ley de vivienda con topes de regulación en las rentas de alquiler y ha sido un completo desastre. Ha retirado stock de vivienda del mercado, por lo tanto ha encarecido el precio. Yo creo Además, que perdón, podéis Eugenio, intervenir. Sí, pero quería meter un matiz a lo que está diciendo José Vicente para seguir con el tema del alquiler. Pero se producen cosas curiosas, porque, por ejemplo, por lo menos en el norte de España y en zonas de Andalucía, en verano se alquila el piso, pero parece ser que no solo comunidades autónomas, sino que desde el gobierno central, por un afán recaudatorio, se les exige entrar en un registro a los propietarios de esos pisos de alquiler, como olvidándose de que hay zonas que gracias a esos 2.000, 3.000 euros que pueden conseguir en verano, pues pueden vivir el resto del año, ¿no? Miguel Ángel, cuando quieras. Sí, solo quería dar un dato sobre lo que estaba comentando José Vicente de Cataluña, que es que en España la ventaja en algunos casos que podemos comparar, y podemos comparar los resultados en Cataluña con los resultados en la Comunidad de Madrid, dos territorios parecidos, superpoblados, donde hay superpoblaciones y alfoces grandes alrededor de las grandes ciudades. Y en Madrid, en la Comunidad de Madrid, los resultados del crecimiento del alquiler de viviendas es espectacular, y en Cataluña, donde se han restringido los precios, donde se han limitado los precios, como bien decía José Vicente, ha sido un fracaso absoluto en el mercado del alquiler. Es decir, las posiciones liberales al final desarrollan los mercados y facilitan los mercados, y nosotros, este país, necesita fomentar el alquiler desde todas las posiciones, no solo desde una posición liberal, sino también desde una posición socialista, porque hay muchísima gente que no tiene capacidad para incorporarse, para adquirir una vivienda. Necesita que el mercado del alquiler sea un mercado flexible, que haya muchas opciones y muchas posibilidades, porque eso al final acaba abaratando o habiendo una oferta suficiente de viviendas adecuadas a todos los segmentos de la población. Eso es lo que necesitamos, ya os digo, tanto desde un punto de vista liberal como desde un punto de vista socialista. Pero ellos, el problema que, como siempre, con los socialistas o con la izquierda, es que no saben cómo hacerlo, porque son siempre están presos de su demagogia, y eso hace que al final no puedan acometer algunas reformas o algunas medidas que fomentarían estos mercados que son tan importantes para muchísima gente, sobre todo a los jóvenes. De hecho, hoy se ha anunciado en Madrid el Plan Vive, que David Pérez, el consejero de Fomento, ha inaugurado hoy prácticamente para el inicio de la construcción de 5.000 viviendas en Madrid, lo cual es un hecho tremendamente importante, ¿no? Esther, cuando quieras. Sí, iba a comentar que señalaba José Vicente, ¿no?, que extrañamente se parecen los socialistas al franquismo. Bueno, pensar que al final dentro de la izquierda hay un deseo por llenar el Estado y aumentar el tamaño del Estado, ¿no?, sobredimensionar el Estado, que no me salía la palabra. Eso te acerca siempre a las dictaduras de un color o de otro. ¿Qué ocurre en el gobierno actual? Pues que es tremendo que, a pesar de que Pablo Iglesias ha desaparecido de la escena, vamos a decir, política, que no de los medios, pues nos encontramos con que el gobierno de Sánchez, la parte socialista, está siendo cada vez más populista. Le tuvimos el martes en el Senado, fue absolutamente vergonzoso, ¿no?, su comportamiento. ¿Y por qué? Pues realmente porque yo creo, independientemente de en qué punto estemos de la legislatura, realmente hay una oposición interna que se están haciendo entre Podemos y el PSOE, en la que los socialistas, incluida Nadia Calviño, que cada vez nos lo podemos creer menos,
pues están adoptando esos mensajes populistas. Lógicamente eso supone que van contra la propiedad privada en los alquileres, pero es que van contra en la vivienda, pero es que va contra, lo habéis visto, contra las eléctricas esta semana. Y detrás de las eléctricas van los beneficios de las eléctricas, pero van, como comentaba alguien muy recientemente, pues los ahorros de todos los inversores. Y una vez más, el inversor español es un inversor medio. Son las rentas medias. Es que esto de considerar que si no eres pobre de solemnidad, ya eres el capitalista más acérrimo de España, pues lógicamente están destrozando nuestro tejido industrial, pero están destrozando las bases lógicas de la economía, ¿no? Y en ese sentido, si queréis más tarde abordar pues lo que es la situación actual de la ocupación y esa indefensión que me preguntabas antes, tocaremos ese tema, Esther, un poquito más tarde, porque me parece interesante, pero vamos a terminar con 2 o 3 detalles del alquiler que son importantes. Uno de los graves problemas que tienen los ayuntamientos es que en muchos casos no tienen terreno, y en otros casos, conozco el caso, por ejemplo, ya de hace años del Ayuntamiento de Bilbao, que tenía varios centenares de viviendas en alquiler y al final las subrogó y las vendió a sus inquilinos porque no les salía rentable. Por otra parte, también hay ayuntamientos y hay comunidades autónomas que de una u otra forma están actuando bajo el control de la ley de costas y están impidiendo que se puedan llevar a cabo construcciones para viviendas de alquiler. Y eso sin duda pues limita mucho el mercado, ¿no? Sí, se produce eso. Yo parto de la base siempre de que una administración pública haciendo de casero siempre acaba mal, ¿no? Yo parto siempre de esa base, ¿no? Porque la administración pública pues, no está preparada para hacer de casero o de arrendador, ¿no? Y en ese sentido. Pero es evidente que, cuidado, es un tema complejo. No quiere decir que cuando nosotros, o al menos desde mi punto de vista, criticamos determinadas medidas del gobierno, no quiere decir que haya otras medidas que sí que se deban adoptar. Hay que adoptar regulación, por ejemplo, y me permitiréis que lo explique, es evidente que si el mercado de alquiler turístico, si tú consideras el mercado de alquiler turístico circunscribiéndote solo al mercado de alquiler turístico, pues es evidente que cuanto más liberalizado esté, mejor, porque el mercado gana profundidad, hay transparencia en las condiciones de mercado y todo eso. Aquí pero el problema que se ha producido, y sobre todo en Baleares, es que el mercado de alquiler turístico ha incidido dentro del mercado que es más amplio, que es el mercado residencial y el mercado inmobiliario, ¿no? Por lo tanto, yo sí que soy partidario en determinadas situaciones de tensión de limitar el alquiler turístico en determinados supuestos. Por ejemplo, limitar el alquiler turístico en edificios plurifamiliares, ¿no? Donde no se puedan mezclar usos. Eso en Baleares ya lo hicimos. Lo hicimos con la ley turística cuando establecimos el principio de uso exclusivo. Un inmueble destinado a uso turístico solo puede tener uso turístico. Mezclar usos turístico y residencial, primero, genera problemas de vecindad, ¿no? Pero segundo, nos genera también el problema de incremento de precios. Por tanto, pero una cosa es eso, una cosa es limitar y regular y establecer en qué supuestos el mercado turístico incide muy decisivamente en el residencial y por lo tanto hay que contenerlo. Otra cosa es venir con las historias de hiperregulación que plantea Podemos y de regulación equivocada que plantea igualmente Podemos, pero que le compra Sánchez porque tiene que aguantar la silla, ¿no? Por tanto, es complejo eso. Es complejo también poner suelo en el mercado. Los planes generales de ordenación urbana en este país suelen tardar 10 y 12 años en aprobarse.
generando una inseguridad jurídica tremenda. Si supiéramos el número de ayuntamientos que están funcionando con normas subsidiarias o con planes generales de los 80, nos asustaríamos, ¿no? Efectivamente, o sea, hay que desburocratizar, hay que mirar de agilizar las aprobaciones de planes generales o las modificaciones puntuales que nos permitan recalificar suelo y poner suelo a disposición de los inversores, que es la única manera de bajar el precio. Oiga, si aquí lo hemos visto, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo paralelo, ¿no? En Baleares este verano las flotas de coches de rentacar no trajeron todo el stock, porque había incertidumbre, y porque cómo voy a movilizar todo el stock a Baleares y a lo mejor dentro de 15 días cierran, hay más restricciones y por lo tanto tengo que tragarme todo el stock de coches que he movilizado de rentacar a Baleares. Bueno, ¿cuál ha sido el efecto producido? El efecto producido ha sido escasez de coches de rentacar, subida de precio, incremento exponencial del precio. Por lo tanto, la única manera de bajar el precio es, bueno, la esencial manera de bajar el precio es poner suelo en el mercado para abaratar el precio del suelo, que te abarate el coste final de la obra, ¿no? Desburocratizar los planes generales de ordenación urbana, abaratar, poner suelo en el mercado, incidir también en la fiscalidad que incide en el mercado inmobiliario, bajar transmisiones patrimoniales, porque eso es mayor precio de compra. Y sucesiones, que también es complicado, ¿no? Igualmente. Y bajar IBIs, porque el IBI normalmente se acaba repercutiendo al inquilino, por lo tanto también es una manera de bajar el coste de alquiler. Os voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado, por ejemplo, en un ayuntamiento de España, que es el Ayuntamiento de Onda, de la provincia de Castellón, que ha bajado el 15% del IBI por consecuencia de la pandemia para que la gente esté más tranquila. Pero hablando de la consecuencia de la pandemia, y nos estamos olvidando a la hora de los alquileres también de los locales comerciales o de los negocios o de aquellos pequeños locales comerciales en donde los autónomos tienen puesto su negocio. Muchos de ellos se han visto obligados primero por el confinamiento, después por la situación económica y muchos de ellos, porque son hosteleros y demás, han tenido graves dificultades a la hora de poder pagar sus rentas, e incluso los propietarios en algunos casos pues les han, vamos a decir, perdonado un porcentaje importante de la renta, o les han perdonado la subida del IPC cuando les correspondía la renovación anual del contrato o lo que sea. Este tipo de propietarios van a tener algún tipo de beneficio propiciado desde el gobierno, vamos a decir, por esa ayuda que han hecho hacia esos inquilinos que han tenido, pues que porque tenían el negocio cerrado, dice, bueno, pues no te voy a ahogar y me vas a pagar, en vez de pagar 1.000 euros de renta, me vas a pagar 800, y cuando la cosa te vaya mejor, pues ya te cobraré los 200 que faltan, ¿no? O este año no te subo el IPC por el hecho de que ha habido una crisis muy gorda derivada de la pandemia y quiero ayudarte a que tú te reflotes, ¿no? ¿Con esto el gobierno ha tomado algún tipo de medida o ha hecho algo? Pues yo sepa, no. Dime, Esther, perdón. Sí, no, iba a decir que básicamente pues se fomentó, porque también lo pedimos desde el Partido Popular, pues que hubiese esa serie de acuerdos privados en los que dilataras el pago del alquiler durante el tiempo del confinamiento real, de los 4 meses que estuvieron cerrados. Lógicamente, luego ya la casuística individual de cada sí, pero hay sectores, pero hay sectores como hostelería. No, pero hubo sectores que tuvieron que cerrar, o sea, hubo inquilinos que realmente no cedieron y ha habido, y estoy hablando sobre todo pues de ciudades pequeñas, donde nos hemos encontrado con que los alquileres más altos, que son los del centro de la ciudad, pues lógicamente se cerraron muchos negocios debido precisamente a esa falta de ayuda para el alquiler. Donde ha habido ayudas ha sido en los ayuntamientos que voluntariamente han querido aplicar esas medidas de apoyo para compensar, pero normalmente ha sido pues para favorecer que el autónomo pudiera pagar la totalidad del alquiler. Pero una ayuda de 500 euros a un negocio de hostelería, cuando tiene las pérdidas que tiene, y especialmente en zonas turísticas, no ayuda nada, ¿no?
Claro, por eso muchos Y han a pagar preferido. la renta, por decirlo de alguna ¿Cuántos forma. han preferido cerrar? Porque no solo no pagaban el alquiler, sino que además pues acogían al ERE a los trabajadores. Claro, para muchas empresas, y eso hemos ido viendo, la casuística individual de cada uno ha tenido que ir tomando sus decisiones. A mí no me consta que el gobierno vaya a apoyar a aquel propietario que realmente ha favorecido la situación del inquilino, pero bueno, también es algo que podemos proponer nosotros desde el Partido Popular, ¿verdad? De todas maneras, si yo fuera un propietario, preferiría que el gobierno no pensara en mí y no se acordara de mí, porque si se acuerda de mí seguramente será para todo lo contrario. Sale Oye, doña Olvidos, sale doña Engaños Montero, como dice el amigo José Vicente, te pone boca abajo y te vacía la cartera, ¿no? Hay una cosa que quería comentaros que influye mucho en el sector inmobiliario, en el que estamos hablando ahora de los locales comerciales, del comercio, de la hostelería, que es que esta pandemia ha acelerado algunos procesos que ya venían produciéndose en los últimos años y se han acelerado de forma muy importante por el tema de la pandemia, que es básicamente el futuro del comercio tradicional, con las plataformas de internet y todo esto, y el vaciamiento de algunas zonas, de algunos cascos históricos, de las zonas centrales de muchas ciudades españolas y de muchos pueblos de toda nuestra geografía. Los centros de las ciudades se están quedando vacíos porque o hay centros comerciales o vende Amazon, ¿no? Ahí tenemos que replantearnos un poco el futuro inmobiliario de todo este sector, facilitar los cambios de uso, ser un poco más creativos incluso. Yo creo que debemos plantearnos en muchos casos la peatonalización de las zonas céntricas e incluso intentar apoyar desde los ayuntamientos actividades que puedan fomentar el comercio, pero que no tengan nada que ver con el comercio, que tengan que ver con la hostelería o con actividades de ocio y tiempo libre que puedan fomentar que los ciudadanos puedan acercarse a ese centro para vivir otras experiencias que no solo sea la del comercio, porque ya os digo que el comercio tradicional su futuro es bastante negro, va a ir cayendo poco a poco porque las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comprar no van a permitir. Pero Miguel Ángel, hay una cosa que deberían tener en cuenta, y muy especialmente las comunidades autónomas. Si una localidad de 10 o 15 o 20.000 habitantes tiene un centro comercial de X miles de metros cuadrados y tiene X pequeño comercio, se tendría que producir una regulación, una limitación de que no se ponga más que un centro comercial o dos, para evitar que el pequeño comercio no se viera afectado. No se puede poner el mismo tipo de centro comercial en un pueblo de 10.000 habitantes que en una ciudad de 100.000. No estoy de acuerdo contigo, porque si limitas un centro comercial en ese pueblo de 10.000 habitantes, lo que hará la gente, si quiere ir a un centro comercial, irá al pueblo de al lado, de lo que tiene 10.000 habitantes o 30 o 40 o 50.000 a comprar. Porque lo que no puedes prohibir es que a la gente que haga lo que quiere hacer. El tema, lo que hay que buscar es soluciones para el comercio tradicional, pero no limitar que haya centros comerciales regular el tamaño de los Yo creo que eso es un error. Yo creo que es un error porque al final la gente va a hacer lo que quiere hacer. Y si tú no se lo permites en tu ciudad, pues irá a otra ciudad a hacerlo. Lo vemos yo que soy de una ciudad pequeña como Palencia, que tengo al lado una ciudad mucho más grande como es Valladolid, que nos absorbe muchísima actividad de comercio, muchísima actividad cultural, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que buscar soluciones distintas a las limitaciones. No podemos limitar a la gente a que haga lo que quiere hacer, porque eso nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Vamos a pasar, si os parece, ya al tema de la venta y de cómo están las cosas en el sector de venta de viviendas. Nuevamente, pues como tradicionalmente ha sido, en el ranking de viviendas, en este caso Ibiza es la provincia que más precio tiene las viviendas, seguida de Madrid, San Sebastián, y Barcelona ha caído estrepitosamente en cuanto al ranking de adquisición de viviendas, en cuanto al precio de viviendas. José Vicente, ¿por qué te crees tú que se ha producido eso?
Bueno, incluso habéis superado a San Sebastián y Madrid, que siempre han sido punteras en el ranking en cuanto al valor de las viviendas y a la cuantía del precio de las viviendas, ¿no? Sí. Nosotros llevamos... Bueno, en nuestro país se produjo una burbuja inmobiliaria, ¿no? Antes de la crisis del 2008, precedente a la crisis de 2008. La crisis de 2008 pues pinchó mucho la burbuja, ¿no? Y se produjo un proceso de desaceleración del precio. Bueno, pues en Ibiza no se produjo un proceso de desaceleración del precio. ¿Por qué? Pues en consonancia con la propia vitalidad económica de la isla, ¿no? Prácticamente en la anterior crisis Ibiza solo tuvo crecimiento negativo en el 2009 y fue un 0,3 punto. No tuvo crecimientos negativos ningún otro año. ¿Y por qué? Pues porque se hizo un proceso de añadir valor, ¿no? Añadir valor a la industria turística, pero también añadir valor a todo lo que es la industria o el mercado residencial, el mercado inmobiliario. Y eso ha ido creciendo y no ha habido manera de moderarlo, ¿no? Y aún a pesar de pandemia y no pandemia, y pese a que los precios en pandemia, ¿no?, pues han bajado un poquitín, tampoco creo que haya sido mucho el bajón que se haya producido, pues aquí no. Pero ya digo, yo considero que la principal causa es la incidencia del mercado de alquiler turístico en el precio del mercado residencial. Si tú obtienes una rentabilidad de un piso, pero es que aquí en Ibiza es que te ponen un piso y te lo alquilan a 6.000 euros la semana. Eso es lo normal. Claro, si tú obtienes una renta de 6.000 euros a la semana durante por 4 por 3, 12 semanas, pues es que has hecho todo el año, ¿no? Todo el año. Bueno, has hecho 2 años seguidos de un alquiler residencial normal, ¿no? Y lo curioso además es que este año en Ibiza, por ejemplo, el mercado tradicional, que es el mercado alemán, y el mercado británico prácticamente no ha podido acudir por las limitaciones que había. En cambio, ha sido brutal la demanda que ha habido de ese tipo de villas y de ese tipo de viviendas. No ha estado el mercado británico, pero como turistas, ¿eh? No ha estado, ha estado, pero evidentemente... Muy limitado. Sí, lo que ha hecho que haya habido temporada en Ibiza, temporada turística, ha sido el mercado nacional, básicamente, ¿no? Pero el mercado británico y el alemán está muy limitado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando estuve de consejero de Hacienda en Baleares, en la otra crisis, entre 2011 y 2015. Las operaciones por transmisiones patrimoniales, a nosotros nos cayó, la recaudación de transmisiones patrimoniales nos cayó de 750 millones que recaudábamos al año antes de la crisis a 250 millones. O sea, un bajón de 500 millones brutal en el presupuesto de la comunidad autónoma, que en aquel momento eran 3.000 millones de euros, porque somos una comunidad pequeña, ¿no? Bien, pues la reactivación de eso se produjo en operaciones que se producían en Ibiza y eran pocas operaciones, pero de un importe muy elevado. O sea, la recuperación del impuesto de transmisiones patrimoniales se inició. Y luego vino Mallorca, pero mucho más tarde, ¿no? Pero ya, por eso que decía que el crecimiento económico no habíamos tenido crecimiento negativo, más que en el 9, ¿no? Y muy poquito. Bueno, pues es que el mercado inmobiliario seguía funcionaba, es verdad que ya no se vendía, ya lo diré, complejos residenciales o plurifamiliares, pero se vendían casas, chalets en el campo y todo eran precios de ventas de 2 y 3 millones de euros. Claro, son transmisiones patrimoniales que producían. O sea, eran pocas operaciones, pero de mucha cuantía. Esther, de una u otra manera, ¿cómo se puede hacer para que en España entendamos que quizás, teniendo en cuenta la situación que están nuestros jóvenes desde el punto de vista laboral y teniendo en cuenta los precios de las viviendas, que quizás en un futuro no muy lejano habrá que cambiar de mentalidad y en vez de ir a la propiedad de viviendas, ir al alquiler? Bueno, yo siempre he sido una gran defensora en mi entorno y también a mis alumnos universitarios del alquiler,
Fíjate, no por romper la tradición de los españoles, que me parece importante, pero siempre creo que dejar la casa a tus hijos cuando le podemos dejar un futuro y una educación tremenda no es algo que nos tenga que preocupar, pero sobre todo porque rompe con un elemento fundamental para los jóvenes, que es la movilidad geográfica. Entonces yo ahí siempre he apoyado que cuanto más tarde te compres una vivienda, y de verdad si la compres sea primero pensando en una fórmula de ahorro de inversión, o por ejemplo para nuestros mayores, que es la mejor planificación que tienen para la jubilación, y ellos no se dan cuenta porque nunca están pensando en venderla. La hipoteca regresiva, ¿no? De esa forma o de otra forma, pero es un bien raíz tremendamente valioso que tienen, que muchas veces ellos compraron en barrios pues que eran menos céntricos en ese momento, que tenían menos valor, pero que según han crecido las ciudades forman parte ahora pues a lo mejor no del casco histórico, pero sí de ese pequeño centro expandido, y lógicamente tienen un valor importante que nuestros mayores no se dan cuenta porque ellos siempre están pensando en dejársela a los hijos, ¿no? Pero yo creo que la cultura del alquiler tiene que ir unida a la cultura de la movilidad geográfica. En eso está haciendo muchísimo daño, no ya que desde el gobierno, desde el Estado ya no existan esas plazas que había en otras épocas pues de desplazados, ¿no? Casi obligatorios. Eso te lleva, y también ese pequeño nacionalismo que es cada comunidad autónoma, a que cada vez haya menos movilidad geográfica entre los jóvenes, y como mucho pues es esa migración a Madrid, a Barcelona, etcétera. Entonces a mí me parece que ahí hay un tema no solo de beneficios fiscales que se pueden poner al alquiler, y que los ha habido en la historia de la economía española, sino también un tema cultural. De enseñarle al joven que cuanto más nos movamos, claro, si tuviéramos un mercado único de verdad en España, tuviéramos esa unidad de mercado, que yo es lo primero que defiendo siempre que se aborda el tema de la integración y de la coordinación entre las comunidades autónomas, pues sería más sencillo, ¿no? Porque ahora también pues, por temas idiomáticos pues ya hay comunidades autónomas donde nuestros jóvenes ni se plantean ir, porque a lo mejor para aprender un idioma pues aprendemos el inglés, ¿no? Y acabamos yéndonos al extranjero. Entonces creo que hay que romper barreras entre comunidades autónomas, hay que animar a los jóvenes a que la filosofía de que tu primera decisión económica sea una hipoteca con muy pocos años. Bueno, antes era con 20 y muchos, ahora a lo mejor son 30 muchos o primeros 40, pero me parece que sigue siendo pronto para tomar la decisión de entrar en una hipoteca cuando hay otras tantas formas de rentabilizar tus inversiones. Lógicamente todo eso te lleva a una mayor demanda de alquileres, y a mayor demanda pues mayor precio, ¿no? Por tanto es importante la oferta, y para que haya oferta necesitamos seguridad jurídica. Si es que lo que está haciendo este gobierno... Y hablando de seguridad jurídica, porque nos queda poquito tiempo, Miguel Ángel, ¿cómo se puede solucionar el tema de los ocupas? Porque claro, si tú eres propietario de una vivienda y se te mete una persona, te cuesta un pastón y no es fácil echarlos, y luego por otra parte parece que está más protegido el propio ocupa que el propietario del piso, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo se puede enfocar el hecho de eliminar ese desastroso y mal hecho de la ocupación, ¿no? Sí, pues tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, tenemos que dar solución a aquellas personas que ocupan viviendas por necesidad, que no se la estamos dando, es a través de las viviendas sociales, que en muchos casos no les ofrecemos ninguna otra solución. Aquí, lo habéis hablado antes, muchas administraciones públicas al final acaban vendiendo las viviendas que gestionan, las viviendas públicas que suelen favorecer a las personas más vulnerables porque es que siempre estamos igual. Yo creo que las administraciones públicas pueden tener un parque de viviendas, deben tener un parque de viviendas sociales, pero no deben dedicarse a gestionar esas viviendas. Normalmente un ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar
en este caso viviendas u otros sectores, y lo que debe hacer siempre es, al final, lo mejor, lo que siempre funciona más en este país o en todos los países es la colaboración público-privada, y es algo que normalmente la izquierda de este país es siempre reacia a utilizar ese sistema. También quería hablaros de dos cosas para cerrar. Una, apoyando un poco lo que ha dicho Esther de las personas mayores, nosotros cambiamos la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas para favorecer la venta de viviendas de las personas mayores de 65 años para que tuvieran un beneficio fiscal y pudieran vender su vivienda habitual para poder complementar su pensión. Y ahora estamos trabajando dentro del grupo parlamentario en el Congreso para hacer una propuesta sobre la hipoteca inversa, que es un producto que no se ha utilizado, no está prácticamente utilizado en el mercado, que tiene muchísimo potencial para ayudar a nuestros mayores a complementar su pensión, pero que no está mal diseñado desde el principio y por eso no se está utilizando. Y nosotros estamos trabajando en ello. Y luego hay otro hecho. Por último, Eugenio, quería decirte un dato que está ocurriendo en estos momentos, como ocurrió en la anterior crisis financiera, que es que cuando gobierna el Partido Socialista, las ejecuciones hipotecarias, por mucho que digan y por mucho que se les llene la boca de la demagogia habitual de la izquierda, las ejecuciones hipotecarias están creciendo de forma exponencial. Ocurrió en la anterior crisis hasta que llegamos al gobierno y ahora está volviendo a pasar. Y siempre hablando lo mismo, de que van a... Y hablando de esas ejecuciones hipotecarias, se producen graves problemas en las comunidades de vecinos y entre propietarios por el hecho de que, derivada de una ejecución hipotecaria, resulta que está un banco como propietario de esa vivienda, con lo cual ya es un foco que puede dar lugar a una ocupación de vivienda, pero por otro lado es un problema para las comunidades de vecinos por el hecho de que ese banco, hasta que no venda la vivienda y no regularice la situación del propietario de esa vivienda, bien vendiendo la vivienda o levantando ese embargo, de alguna u otra manera, pues no pagan a las comunidades de vecinos, no atienden a los gastos correspondientes de esa vivienda. ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues eso deberían hacer de los bancos. Yo lo hablé mucho en la Comisión de Investigación de la Crisis, que el comportamiento de la banca durante los primeros años de la crisis el crecimiento desproporcionado de las ejecuciones fue un error estratégico del banco y un error, además, económico, porque los problemas que han tenido por esa cantidad de inmuebles tan ingente que acapararon los bancos y que no han sabido gestionar y que no han podido gestionar porque no tienen capacidad, ni saben, ni pueden, y que les ha ocasionado muchísimos problemas de cara a la sociedad. Es muy negativo. Yo creo que hay que favorecer y fomentar todas aquellas vías de negociación entre los propietarios y los bancos financiadores, porque una ejecución hipotecaria debería ser una cosa absolutamente excepcional. Y si en un momento de crisis esas situaciones excepcionales es posible que sean más en número, desde el Estado debemos hacer alguna normativa que impida que se hagan, porque es que son antisociales, antieconómicas, anti todo. No tienen ninguna razón de ser. No benefician absolutamente a nadie y, bueno, como has dicho muy bien, a las comunidades de propietarios mucho menos. Está claro. Si tenéis algo que decir, decirlo ahora, porque estamos ya a punto de cerrar. O callar para siempre, ¿no? Callar hasta la semana que viene. No, yo quería añadir, cuando habéis hablado de la ocupación y Miguel Ángel ha dado las dos claves que sí que me parecen esenciales, yo añadiría una más, y es que no hacer desde el gobierno un discurso de legitimación de la ocupación. Esto me parece que es lo esencial. Y lo previo, ¿no? O sea, oiga, si el gobierno de España hace un discurso que legitima la ocupación, pues tenemos un problema, ¿no? Porque, bueno, no sé, podremos luchar. Ya de principio, si el gobierno la legitima, no va a luchar contra la ocupación. Por lo tanto, lo primero es que el gobierno de España no haga un discurso político que legitime la ocupación. Y luego es evidente que hay que dar garantías a la propiedad, porque si no, se retira stock de vivienda del mercado de alquiler. Es que esto es así.
Pues esto ha sido un poco todo por hoy. Esther, estamos ya fuera de tiempo. Nada. Esto ha sido ya todo por hoy. Y sí, antes de terminar nuestro café de economía, lo que sí quería decirle un poco a la sociedad es que tengan en cuenta que en las viviendas no solamente están los grandes especuladores y especialmente en los propietarios. Hay montones de viudas, hay montones de personas que tienen hecha su inversión y que si no es por la vivienda difícilmente llegan a final de mes. Porque imagínense ustedes una vida de un autónomo que esté cobrando 400 o 500 euros de jubilación y si no tiene esos 500 o 600 euros del alquiler de otro piso que tenga, pues ya me dirán ustedes en estas situaciones económicas que estamos viviendo cómo va a venir. Amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo por hoy y hasta la semana que viene.